Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos llegado a nuestra última reunión, la reunión 10, y vamos a hablar de la importancia de escuchar y estudiar la palabra. Hemos estado repitiendo la importancia de la palabra a través de todas las clases de este curso y vamos a renovar el refrán otra vez hoy, hablando de la importancia de escuchar y estudiar la palabra. Vamos a utilizar nuestro método, como siempre, de las 4C. Vamos a estudiar un pasaje bien importante, como el que habla de este tema. Pero vamos a empezar con un captar. Antes de hoy, no sabía quién era esta persona. Es alguien que se llama Carla Luna. Obviamente es alguien famoso, una persona famosa, pero muy recientemente se murió. Y tenemos ahí en la pantalla sus últimas palabras. Siempre la gente reserva sus últimas palabras para decir algo importante. Eso es lo que ella, según su mamá y su hermana, estas son las últimas palabras de ella. Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente que nadie tiene garantizada la vida. En ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separan. Esa sería mi última voluntad, detalló Carlos Luna, quien siempre quiso ver crecer a sus hijos. Siempre con las últimas palabras alguien quiere decir algo importante, especialmente quiere pensar en los hijos. Hoy vamos a estudiar unas de las últimas palabras que Dios causó a Pablo a escribir. Y de hecho viene del libro de Segunda de Timoteo. Es a lo mejor, muy probablemente, la última carta que escribió Pablo en su tiempo aquí en esta vida. En 2 de Timoteo 4:6, Pablo dice a Timoteo y a nosotros también como recibidores hoy en día de la carta: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está escribiendo a Timoteo al fin de su vida con palabras muy importantes. Unos versículos antes de que escribió estas palabras, en la misma carta, Pablo escribió las palabras que vamos a estudiar hoy. Escribió estas palabras de la cárcel, al punto de ser matado, ejecutado por su fe. Vamos a ver hoy que fue muy, muy importante lo que Pablo escribió al joven Timoteo, su hijo en la fe. Vamos a leer las palabras y vamos a ver que enfatiza Pablo la importancia de estudiar y escuchar la palabra. Vamos a ver que estas palabras aplican a Timoteo y aplican a nosotros hoy en día también. Entonces ahora vamos a leer las palabras de 2 de Timoteo 3, 14 a 17. ¿Quién nos puede leer estas palabras? Sí, pastor. Por favor, Javier. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, gracias. ¿Se puede imaginar el viejo misionero Pablo en la oscuridad de la cárcel escribiendo estas palabras, verdad? Al joven Timoteo, su hijo en la fe, animándole a prestar mucha atención a la palabra de Dios. Entonces ahora nosotros también vamos a considerar estas palabras de Pablo porque tienen consejos muy importantes para nosotros también. Una pregunta para considerar. ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra según 2 de Timoteo 3, 14 al 17, las palabras que apenas leo Javier? ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra según 2 de Timoteo 3, 14 al 17? Sí, ¿Qué pastor. dicen? Sí. Sí, con ese versículo, esos versículos me enseñan a que yo debo de corregir en justicia. En justicia, para mí significa que debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios, todo hacerlo en el nombre de Jesucristo. Instruir, dice, en justicia. No hacer las cosas o querer corregir en nombre de hombre, en justicia de hombre, sino en justicia de Dios. Bien, gracias Susunaga, gracias. Entonces vemos que nos anima aquí usar la palabra de Dios porque es útil. Y específicamente mencionó Susunaga, y gracias por su respuesta, es el aspecto de utilizar la palabra de Dios para instruir en justicia. Romanos 1:17 habla de la justicia de Dios, es algo que recibimos. Bueno, vamos a tratar de vivir vidas justas después, pero en primer lugar es algo que recibimos por fe. Dice Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces sí, la justicia de Dios es un concepto importante porque es lo que recibimos de Dios, de Jesucristo. Jesucristo recibió nuestro pecado, como dice en 2 de Corintios 5:21, y en cambio nosotros recibimos la justicia de Dios, la perfección en Cristo Jesús. Bien, gracias Susunaga. Algo más. ¿Qué dice aquí sobre por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra? Javier. Gracias. En el versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios se revela y a través de la palabra y es inspiración al hombre, ¿verdad? Es llevada a través del Espíritu Santo para que nosotros conozcamos a Dios y que nos lleve precisamente a esta parte que nos instruya en justicia, ¿verdad? Para buenas obras. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Es decir, la palabra de Dios es total, es absoluta, es total, es completa. No requerimos de otras enseñanzas, no requerimos de otros textos, porque Dios es así, Él es completo y Él se nos revela a través de su palabra. Muy bien, gracias Javier. Y por eso es tan importante estudiar y escuchar la palabra, ¿verdad? Es toda la escritura. Enfatizamos este punto. Toda la escritura. No podemos escoger lo que queremos y dejar lo que no queremos. No podemos quitar las partes que, bueno, no nos gustan.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Algo más sobre la importancia de escuchar y estudiar la palabra? Tal vez algo de los primeros 2 versículos. ¿Qué dice sobre la importancia aquí de estudiar y escuchar la palabra? Bueno, mientras Pues que definitivamente es muy importante. ¿Me escucha? Sí, sigue, por favor. Sí. Demetrio, sí, siga. Bueno, el apóstol Pablo le está hablando aquí a Timoteo y le está hablando algo de lo que este joven estaba haciendo ya. Por eso le dice, persiste. ¿En qué? En lo que había aprendido. Y pues habíamos leído anteriormente que fue enseñado, si no mal recuerdo, creo que su abuela se llamaba Loida y su madre Eunice. Así Y nos es. dice en el versículo 15 que eso lo aprendió desde la niñez. ¿Qué aprendió las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras, ¿para qué nos sirven eso? Para darnos sabiduría, como ahí en el mismo versículo 15 lo dice. Una sabiduría no de este mundo, una sabiduría celestial, una sabiduría que nace del corazón de Dios. ¿Para qué? Para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. El versículo 16 pues nos da, pues es oro molido para nuestras vidas. Nos dice para qué es la Escritura, definitivamente. Una palabra que el Señor nos da y nos sirve para qué, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y el resumen de todo esto descansa en el versículo 17. ¿Para qué nos sirve todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es algo glorioso y hermoso. Muy bien, gracias, Demetrio. Sí es. Vamos a comenzar con lo que dijo al principio, ¿verdad? Que desde Sí. en las escrituras tenemos lo que nos hace sabios para la salvación. Y no hay nada más importante que esto. Empezamos ahí. Y gracias, Demetrio, porque y así dice, de hecho, en 2 de Timoteo 1, versículo 5, habla de la abuela de Timoteo, Loida, y de su madre Eunice. Entonces, ellos habían enseñado a ellos. Vemos la importancia de los padres, ¿verdad? De los papás en compartir la palabra con sus hijos y Sí. abuelos en compartirlo con sus nietos. ¿Por qué es tan importante? Porque por las escrituras tenemos fe y por fe tenemos salvación. Muy bien. Y entonces vemos también que los resultados tenemos la herramienta para enseñar a otros, para corregirlos, para instruirlos, también para que seamos perfectos. Y vemos en las escrituras que no vamos a llegar a ser perfectos en el sentido de ser sin pecado en este mundo. Tenemos siempre los efectos del pecado, pero tenemos aquí el significado. Dice, ¿cómo es que somos perfectos o completos? En el sentido que por la palabra de Dios somos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, en este sentido, somos perfectos. Como la palabra es perfecta para prepararnos enteramente para toda buena obra. ¿Otros comentarios? ¿Preguntas, dudas? Ok. Entonces, ya creo que ya Javier mencionó, ya antes de preguntarlo, ya la contestó Javier antes. Y ya hemos visto, como Javier mencionó antes, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, como dijo Javier, significa que el Espíritu Santo les dio a los escritores, bueno, utilizó la mano del escritor y su lapicero, su pluma, y utilizó su circunstancia también, su situación, pero las palabras vienen de Dios. Respiró el Espíritu Santo dando las palabras, las palabras exactas que Él quería para nosotros todavía hoy en día. ¿Preguntas o más comentarios? Es un punto sumamente importante,
porque nos dice que la palabra de Dios es confiable. ¿Algo más? Ok. ¿Algo más? Ok. Seguimos entonces. Otro. Ya creo que hemos hablado de esto. Hay algo que quisiera. Ya hablamos de cómo usamos la Biblia para enseñar y instruir. Pero en 2 de Timoteo tenemos 4 usos de la Biblia. ¿Cuál piensan que sea la diferencia entre reprender y corregir? Cuando utilizamos la Biblia para reprender, ¿de qué hablamos? Cuando utilizamos la Biblia para corregir, ¿de qué estamos hablando? Pues yo creo que reprender, pues es como que va con van de la mano, corregir y reprender, así lo entiendo, pero reprender como que va más con pues con autoridad, pero más como regañar, como que va en cierto punto tal vez con un castigo, y corregir como que va más a enfocar a de manera más tranquila, pues decirle, sabes que aquí está mal y pues todo va así. Sí, sí, bien, Demetrio. ¿O cómo utilizó la traducción de la Reina Valera? No utiliza reprender, utiliza la palabra redarguir. De hecho, Jesucristo habla de este uso de la Biblia de reprender o redarguir en Mateo 18, versículo 15. Estas son las palabras de Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces, sí, es más fuerte, como dijo Demetrio, utilizando para reprender, para redarguir al hermano que está pecando, que está en el pecado. Y es muy importante tener la palabra de Dios a respaldo a nuestro respaldo, ¿verdad? Porque si no tenemos la palabra de Dios, ya estoy diciendo mi opinión. Hermano, es que estás pecando porque pienso que estás pecando. No está bien así. Pero necesitamos algo más autoridad. Cuando vamos a hablar con un hermano sobre su fe, necesitamos algo más que nuestra opinión, y por eso utilizamos la palabra de Dios. También Demetrio mencionó que corregir no es tan fuerte, y vemos las correcciones especialmente en las otras cartas de Pablo, ¿verdad? Cuando había visitado un lugar para plantar una iglesia, había nombrado líderes allí, enseñado la palabra un poco, y siguió plantando otras iglesias, siendo el misionero, fue de un lugar a otro. Y después, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribía sus cartas. Y vemos que corregía a las iglesias cristianas. Un ejemplo sería en 1 de Corintios 11. Ahí vemos algo que ellos no entendían lo que es la cena del Señor. Ellos tenían problemas cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, y habla él sobre cómo debe ser la práctica de la cena de la celebración de la cena del Señor. Y Pablo en 1 de Corintios 11, versículos 23 a 26, utiliza la palabra de Dios, utiliza las palabras de Jesucristo para corregir a ellos, para que entendieran lo que es la cena del Señor. Entonces, pero siempre utilizamos la palabra. Si vamos a corregir la falsa doctrina o la práctica no correcta de otros creyentes, siempre tenemos que utilizar la autoridad de las Escrituras, ¿verdad?
Ok. Ya he hablado demasiado. ¿Qué dicen ustedes? Otros comentarios. Algo más. Ok, tenemos otra pregunta. Muchos de nosotros decimos no puedo, o tal vez tenemos la tentación de decir no puedo. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17? Voy a poner otra vez el versículo 17 en la pantalla, pero antes voy a repetir la pregunta. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17 cuando queremos decir no puedo? Aquí tienen la pantalla el versículo 17. ¿Qué dicen ustedes? Pastor. Sí, Javier. Bueno, ahí nos dice que para que el hombre sea perfecto, ya hablamos de esta perfección, ¿verdad? Es decir, la perfección desde el punto de vista espiritual, pero dice enteramente para prepararlo, para que esté preparado. Es decir, la palabra nos prepara. O sea, Dios no dice en Tesalonicenses que Él no va a poner más tentación que la que no podamos soportar. Él siempre va a poder, la palabra siempre nos va a instruir, siempre nos va a enseñar sobre cómo prepararnos ante ciertas circunstancias. Puede ser para alguna aflicción o puede ser para alguna cuestión de edificación. La palabra es completa, como lo había comentado, y esa nos prepara para toda buena obra. Es decir, finalmente, el propósito de Dios es para que nosotros realicemos buenas obras en esta tierra, ¿verdad? Y a través de la palabra es que nos prepara. Bien, gracias, Javier. Bien dicho. La palabra de Dios y el concepto que estudiamos antes es la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Es completamente suficiente la palabra de Dios para prepararnos. Entonces, decir no puedo no contesta la pregunta, porque no es nosotros, la capacidad no nos viene de nosotros. La palabra nos edifica, como dijo Javier. ¿Algo más? Sí, pastor. Sí. Y aparte, a mí lo que se me hace más hermoso es que nos estamos preparando con la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, eso nos debe ser suficiente para nosotros decir, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Verdad? Entonces, Así es. yo siento que bien preparados, estudiando bien la palabra de Dios, nunca vamos a decir, no puedo. Sí, y bueno, y sencillamente, gracias Julia, sencillamente decir no puedo, se puede ver que una persona no está pensando bien en la cuestión. No es cuestión de lo que yo puedo hacer o no hacer, es lo que Dios me ha capacitado a hacer por su palabra. Y la palabra sí es capaz de prepararme enteramente para toda buena obra, para llevar a cabo su propósito. Muy bien. ¿Algo más? Pastor, me gustaría abundar un poco más sobre este versículo. Sí, Susunago, por favor. Sí, mire, si yo digo no puedo, es precisamente porque entonces no estoy confiando en la palabra de Dios. Soy un incrédulo. Entonces es muy importante que tenga yo cuidado en esa parte, porque todo lo que tenemos que emprender, inclusive cuando empieza la lección, siempre se empieza con una oración, precisamente invocando al Espíritu Santo para que nos dé la libertad de estar precisamente en la clase.
Entonces, si yo digo no puedo, es porque el enemigo está diciéndome que no, el enemigo, el diablo, Satanás está diciéndome que no puedo. Pero si yo tengo la confianza y sobre todo la fe que obra, entonces ahí está precisamente la puerta abierta. Sí. Gracias, Susanaga. Y el dicho no puedo en cosas espirituales es sí. Bueno, hay cosas que tal vez, pero en cosas espirituales es como dijo Susanaga, hay un problema en esta manera de pensar porque es como si viniera el poder de mí y no de Dios y el Espíritu Santo a través de su palabra. Muy bien, gracias. Entonces, ya que hemos considerado unas preguntas sobre el texto, ahora vamos a consolidar, como siempre, lo que hemos aprendido para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, para empezar, pensando en este pasaje tan bonito que ya leímos, ¿de qué se trata esta lección? ¿De qué se trata la lección de los versículos que leímos? ¿Qué dicen? Un resumen. Pastor, Sí, por favor, Carlos. creo que de persistir, independientemente, cada uno de nosotros estamos llevando una preparación, un ministerio como el que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, a razón de eso, veo que la mayoría de los hermanos, de hecho todos, tienen nociones y fundamentos de lo que es la palabra de Dios. A razón de eso, hay que persistir en la Escritura, en lo que Dios nos está, lo que Dios nos está dando día a día, como es también por su conducto, para que al fin lleguemos a ser un hombre de Dios, que seamos perfectos y para que finalmente podamos lograr o enteramente estar preparados para toda buena obra. Sí, entonces ya, y a mí me gusta mucho la palabra persistir, que enfatiza Carlos ahí, que este es lo que está animando Pablo a Timoteo a hacer, ¿verdad? Persistir en lo que has aprendido. Y ¿de dónde viene? Es de las Sagradas Escrituras. Entonces, es la fuente de la salvación, nos edifica nuestra fe y también nos capacita a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Algo más sobre la lección, el resumen. Ok, muy bien. Entonces. Pues sí. Contestando la pregunta. Sí, por favor. ¿De qué se trata la lección? ¿De qué se trata la lección? Es la pregunta. Pues simple y sencillamente, pues animarnos a nosotros. Por si hubiese alguna duda, pues nos está diciendo en el versículo 16 que se inspira por Dios, viene del cielo esta palabra, y más adelante nos dice para qué sirve. Recordemos cuando el Señor llama a Jeremías, este varón pues dijo, creo que viene en Jeremías 1:6, dice el Señor, pues no puedo hacerlo porque soy niño. O sea, ¿cómo se sentía Jeremías en ese momento? Pues se sentía que simplemente no podía. El Señor le dice en el versículo siguiente, el 7, no digas soy niño, porque a donde yo mande irás, y a yo te diga que hables, así lo harás. Recordemos en el caso del apóstol Pedro también, un hombre que dijo, Señor, yo iré hasta donde tú digas, iré por ti, y a las primeras lo niega 3 veces, y en la noche empiezan a Jesús, bueno, un poquito antes de que lo negara, pues se echa a correr. Cuando él entiende, recibe el Espíritu Santo, pues fue un varón transformado. ¿Qué nos enseñas? De que se vale tener miedo. Yo creo que sí se vale tener miedo. Señor Jesús tuvo miedo. Les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero se fortaleció en el Señor, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No dejar que el miedo nos domine. En el nombre de Jesús sí podemos, y ánimo equipo, yo creo que todos podemos.
Sí, gracias, Demetrio. Sí, vemos el poder que Dios nos da por medio de su palabra, ¿verdad? Bueno, muy buen ejemplo Sí. en la historia del llamamiento de Jeremías también. Es el Señor que nos capacita a hacer lo que nos llama a hacer. Entonces nosotros podemos confiar en Dios que las mismas escrituras que nos hacen sabios para la salvación son la herramienta que Dios utiliza para capacitarnos, para llevar a cabo su propósito para toda buena obra también. Gracias, Demetrio. ¿Algo más? Así es. Ok, entonces, ahora ya hemos llegado Dice a la... que todo lo podemos en Cristo. Sí, sigue, por favor. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es, viene de Filipenses 4, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos cómo Cristo nos fortalece a través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra nos fortalece. Entonces, conectando es un principio de interpretación bíblica muy importante, que la escritura interpreta a sí mismo. Entonces, vemos cómo Dios nos capacita, cómo Dios nos fortalece por medio de su palabra. Y lo vemos aquí claramente en 2 de Timoteo. Ok, muy bien. Entonces, la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección entonces? Siempre es una pregunta muy difícil, pero hemos visto que es una pregunta muy importante. Yo, pastor. Sí, por favor, Julia. Lo que yo entiendo, pastor, es si el Señor nos está preparando a través de su escritura, para mí el pecado sería aquí el no enseñar la palabra, el saber lo que tenemos que hacer y no redarguir a los demás, no corregirlos y no instruirlos también. Ese sería el pecado que nos enseña esta historia para mí. Así es, Julia, bien dicho. Dice aquí que la palabra de Dios es útil para muchos, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y no usar la Biblia, el regalo que Dios nos ha dado para hacer lo que Dios quiera, lo que Dios quiere aquí, es el pecado. Gracias, Julia. Bien dicho. ¿Algo más? Javier, ¿iba a decir algo? Sí, pastor. Pues a veces dejamos de persistir en la palabra, dejamos de persistir en buscar primeramente la palabra, el reino de Dios y su justicia. A veces nos enfocamos en otras cosas, los afanes del mundo nos invaden y en lugar de buscar, por ejemplo, temprano, de mañana, lo primero en nuestra vida, que sea la palabra de Dios, no, nos tomamos otras cosas, otras actividades y dejamos a Dios a veces de último, ¿no? Y yo creo que eso no agrada a nuestro Padre. Siempre debemos de persistir, de ser firmes y decir, Señor, tú nos has llamado y aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a seguir hasta adelante, no importan las circunstancias. Sabemos que tú estás con nosotros y pues como dijo Julia, ¿verdad? En Cristo todo podemos, o sea, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Entonces, la persistencia, a veces la falta de persistencia es la que nos gana. Bien, sí, gracias. Bueno, Dios nos manda algo aquí, ¿verdad? Que persiste tú en lo que has aprendido. Dios nos está mandando algo y el no hacerlo entonces es pecado y bueno, nosotros tenemos que confesar que hemos caído en el pecado de no persistir en la palabra de Dios. Gracias, Javier. ¿Algo más? Ok. Entonces, después de ver nuestro pecado, siempre es nuestro gozo, nuestra alegría, seguir adelante para hablar de la solución del problema que Dios siempre nos presente en su amor. Entonces, la pregunta número 3 es, ¿dónde ve el amor de Dios en esta lección? Entonces,
¿Dónde veo el amor de Dios aquí? Yo, pastor, Sí, por favor. pues el amor de Dios definitivamente es grande, es hermoso, y en el caso de Timoteo, pues el amor de Dios yo veo que se muestra en que tuvo un buen mentor, que en este caso es Pablo. Bendito nuestro Señor, que siempre pone a gente que en su infinito amor, su misericordia, pues haga esto con nosotros, lo que dice el capítulo 16. Independientemente de que la Escritura nos redarguya, siempre agradeceremos a un varón de Dios quien nos diga, ¿sabes qué? Pues estás mal aquí. Y ser dóciles para dejarnos, pues, enseñar, redarguir, corregir y pues instruir. Eso, pues ese es el amor de Dios. Yo lo veo reflejado ahí. Dice que él al que ama, corrige, reprende y azota al que recibe como hijo. Muy bien, excelente, Demetrio, gracias. Vemos el amor de Dios es en que nos ha conectado las Escrituras, ¿verdad? Que nos hace sabios para la salvación por medio de cómo utilizó Dios a la madre y la abuela de Timoteo para presentar a él las Escrituras. Dios también nos ha conectado a él por medio de las Escrituras, utilizando las personas que nos han enseñado la palabra de Dios, que nos han enseñado del amor de Dios en Cristo Jesús, y así tenemos fe, y por fe tenemos vida eterna. Gracias, Demetrio, bien dicho. ¿Alguien más sobre el amor de Dios que vemos aquí en esta lección? Es eso, pastor, ¿perdón? Sí, Julia. Sí, yo lo concluiría así, en pocas palabras, que Dios nos dejó sus santas escrituras para instruirnos, y eso nos debe ser suficiente. Ese es el amor que yo veo en Dios para nosotros, que nos dejó su santa palabra para que nosotros seamos instruidos, ¿verdad? Para ser preparados. Sí, así es, Julia. Dios nos dio lo que necesitamos, su palabra. Su palabra que es la luz, para que vemos a Jesucristo. Nos dio todo lo que necesitamos. Gracias, Julia. ¿Algo más? ¿Susunaga iba a decir algo? Sí, pastor, pero ya ya la hermana Julia ya te dijo lo que tenía yo. Es precisamente el amor de Dios se refleja de esa manera. Decía el hermano también, ¿cómo se llama? El hermano, Sí. Demetrio. Se refleja precisamente en instruir en justicia el amor de Dios, y dice su palabra que Dios nos ama, y precisamente por eso también nos corrige en su justicia. Dice, él nos corrige a vara, dice, la vara no mata, pero corrige, y corrige a sus hijos porque los ama. El padre que corrige a sus hijos es precisamente porque los ama. Y ahí es donde se refleja precisamente el amor de Dios. Sí, gracias, Susunaga. Sí. Y como usted ya dijo, y Demetrio antes, Dios utiliza su palabra, y de vez en cuando también los eventos de nuestras vidas para corregirnos, para que Dios dispone todo para nuestro bien, para que sigamos en la verdadera fe, para que no desviemos a otro lado, para que estemos con Él para siempre. Muy bien. ¿Algo más? Ok. Otra pregunta, entonces. Siempre empezamos viendo nuestros pecados, ¿verdad?
Después el gran amor de Dios, el perdón que tenemos en Dios y solamente en Cristo Jesús. Y después hablamos de nuestras acciones. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la pregunta 4 dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer aquí en esta lección? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer aquí? Creo que compartir su palabra, ¿no? O sea, para ir y que la gente se corrija en su camino, o sea, agarre un camino que lo lleve al Señor. Te digo que es eso, ¿no? Enseñarles su palabra, la palabra de Dios. Así es, gracias María. Así es, Dios nos enseña a usar su palabra para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Dios nos da su palabra y Dios nos enseña aquí a utilizarla. Gracias, bien. ¿Algo más? Cuando nosotros estamos leyendo algún fragmento de las Escrituras y no entendemos, pues aprendíamos de Felipe y el funcionario etíope. De este funcionario, pues ¿quién me enseñará? Pues no necesito que me enseñe alguien. Y cuando no tenemos eso, pues tenemos al bendito Espíritu Santo de Dios que nos da esa sabiduría. Dice la pregunta, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Dice el apóstol Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da abundantemente a todos sin reproche. Entonces, si no entendemos algo cuando estamos leyendo, pues pedirle sabiduría al Señor, Él va a abrir nuestros ojos. Así es, gracias Demetrio, bien dicho. Entonces Dios funciona en nosotros a través de su palabra y nosotros pedimos que Dios nos abre nuestras mentes y corazones para que entendamos lo que nos está enseñando en su palabra, porque toda la escritura es inspirada. Hay partes sencillas en la Biblia y partes difíciles y pedimos que Dios nos ayude en entender lo que nos dice en su palabra. Muy bien, gracias Demetrio. ¿Algo más? Sobre todo, pastor, sobre todo. Sí, Sobre Julia. todo, como dice aquí la escritura, ser muy persistentes en el estudio de la palabra. Y como acaba de decir mi hermano Demetrio, pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo que debo pedir. Mucha sabiduría al estudiar su palabra. Ser muy persistentes y no dejar que los afanes nos aparten de estudiar su palabra y sobre todo enseñarla y llevarla a otros. Muy bien, sí, gracias Julia. Entonces, muy persistente, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros persistimos siempre en la palabra de Dios. En una manera así, no es algo que, ya estudié la Biblia el domingo. Nos vemos en otros días. La palabra de Dios es más importante que algo de cada 8 días. Es algo que Dios quiere que persistimos en su palabra, que sea algo que es parte de nuestras vidas. Muy bien. ¿Algo más? Ok, entonces, ya este mensaje de la persistencia en la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, de cómo es útil la palabra de Dios, inspirada. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? El mensaje que hemos aprendido aquí en 2 de Timoteo. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? ¿Con quién? Pues lo personal, en el caso de Pablo, pues le está hablando a Timoteo, un joven que obviamente ya sabía, desde niño fue instruido. En lo personal, pues yo le hablaría a la gente que ya conoce, pero que pues no está usando esta palabra. Simplemente, pues tal vez hasta se encuentre desanimada, pues decirle que se capacite, que se prepare para que pueda enseñar pues a los demás.
Sabemos que hay gente que en algún momento de su vida se desaniman, ya no quieren seguir. Exhortarlos, animarlos, como nos está diciendo aquí en el versículo 16, redarguirlos también, instruirlos, y en el nombre de Jesús decirle, levántate, y por qué no, pues de leerle estos versículos, y el Señor hable a sus vidas a través de nosotros. Y resplandece. Muy bien, Demetrio. Parece que hablaba de personas que tienen la tendencia de ser desanimadas. Y parece que Timoteo tal vez tenía también la tentación de desanimarse. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice Pablo a él, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos que Dios nos ha dado un espíritu de poder y vemos aquí que viene a nosotros en su palabra. Entonces tenemos que no desanimarnos, sino persistir en lo que Dios nos ha dado, el regalo de su palabra. Muy bien, gracias, Demetrio. ¿Algo más sobre esta pregunta? ¿Algo más? ¿Qué dicen ustedes? Cualquier persona. Alejandro, Isaac, Berta, Marco Antonio, Javier, Carlos, ¿qué dicen ustedes? ¿Algo más para agregar aquí? ¿Otro comentario, duda? ¿Otro pensamiento? Susanaga, Demetrio, Julia. ¿Algo más? Pastor Carlos. Sí, Carlos. Bueno, yo lo que comentaba en el principio de la clase, no me acuerdo si quién de los hermanos, sobre todo también nos enseña o cómo a quién vamos a compartir este mensaje. Muchas veces también en la iglesia se han llevado a cabo algunas costumbres que están un poco alejadas a lo que es la Biblia, a lo que es la palabra de Dios. Entonces en ese contexto podemos nosotros redarguir, corregir, que no están llevando bien, en este caso los líderes de las iglesias no están desempeñando o enseñando la palabra como debe de ser. Ese es mi punto de vista, pastor. Sí, bien dicho, Carlos. Y si el líder de nuestra iglesia que no están en lo correcto, que están enseñando cosas falsas, tenemos el derecho y de hecho la responsabilidad de utilizar la palabra de Dios para corregirlos. Es tan importante porque la palabra de Dios es como leche para nuestras almas, ¿verdad? ¿Cuánto veneno quieres en tu leche? ¿O cuánto veneno quieres quieres poner en la leche que das a tu hijo? La respuesta es nada, ¿verdad? Nada. Ni una gota. Entonces, Nada. si hay alguien que nos está alimentando con leche, con un poco de veneno, que es la falsa doctrina, vamos a querer utilizar la palabra de Dios para corregir a personas que nos están dando, porque como dice en 1 de Pedro 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si están leyendo toda esta parte, se puede ver que la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra, y debe ser siempre no adulterada. Entonces, bien dicho, Carlos, que utilizamos la palabra de Dios y compartimos este mensaje, tal vez con un líder de la iglesia o alguien que está predicando o enseñando algo que no viene de la Biblia. Es tan importante que no hay nada que sea falsa, que sea veneno en nuestra leche espiritual. Tiene que ser puro. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios, para estar siempre enterados en lo que dice la palabra, para que cuando nosotros enseñamos o cuando estamos recibiendo la palabra,
podemos estar seguros de lo que estamos recibiendo es verdad. Y puede ser que de vez en cuando vamos a decir, no hay ninguna persona que haya llegado al fin de sus estudios de la palabra de Dios. Hay personas con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero siempre hay algo que leer, algo que recordar, que aprender de la palabra de Dios. Y siempre estamos entonces, no queremos dejar de hablar de la palabra de Dios por miedo de decir algo falso. Al mismo tiempo, vamos a estar siempre persistiendo en la palabra para que cada vez estemos más seguros que estamos en lo correcto. Gracias, Carlos. ¿Algo más? Yo, pastor. Sí, por favor, Julia. Sí, también debemos compartir la palabra con todos aquellos que se han apartado de los caminos del Señor, que un día conocieron de la palabra de Dios y que ahorita se encuentran alejados de la palabra de Dios. También con ellos es necesario compartirles, ¿verdad? De que Dios no se ha olvidado de ellos y de que pueden seguir preparándose, regresar y prepararse de nuevo en los caminos del Señor, experimentar de nuevo el amor de Dios a través de su palabra. Sí, bien, Julia, gracias. Especialmente lo vemos en versículo 15 aquí, ¿verdad? Si alguien ha apartado del rebaño, no hay otra fuente, solamente en las Escrituras. Las Escrituras son las cosas que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Y si alguien se está apartando, podemos decir que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Tal vez es algo que ha estado en la iglesia desde su niñez y ahora se ha apartado. Podemos decir, tenemos que regresar, tenemos que persistir en las Escrituras, porque ellas nos pueden hacer sabios para la salvación. Gracias, Julia. Ok, entonces, algo más sobre esta lección, sobre las preguntas, sobre lo que estudiamos hoy. Bien, entonces, el versículo de recuerdo de la lección pasada es Lucas 10, 41 a 42. ¿Quién nos puede compartir estas palabras? Las palabras de Jesucristo a Marta. Cualquier persona. Lucas 10, 41 y 42. ¿Quién nos va a compartir estas palabras? ¿Puedo leerlo, pastor? Por favor, Julia, gracias. Sí. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, hablamos antes de la corrección de Dios, ¿verdad? Bueno, vemos aquí que está corrigiendo Jesús a Marta, pero con palabras llenas de amor, de paciencia, de perdón, de consejo. Y entonces para nosotros también nos recuerda que hay una sola cosa necesaria y que nadie nos puede quitarlas. Y también cuando estamos con Marta afanados y turbados, Jesucristo nos recuerda de la cosa que es importante. Muy bien. ¿Algo más sobre la lección pasada? Ok. Seguimos entonces con algo sobre nuestro proyecto final. Ok. Entonces ya espero que ya han estado pensando en su proyecto final, preparándose, pensando en cuándo, a quién, cómo lo va a hacer, cómo lo va a grabar y
cuál historia bíblica van a utilizar, ya tienen un plan. Entonces, solamente lo que nos queda es hacerlo, ¿verdad? Entonces, el proyecto final es la última tarea, es terminar el proyecto final utilizando una historia bíblica, enseñando a otra persona, utilizando nuestro método, grabándolo en alguna forma, no tiene que ser algo profesional, y compartiéndolo conmigo para llegar al fin de la clase. Como mencioné al principio, platicando con Javier, y como dijo Javier muy bien, que sea esto un inicio y no un fin. Es la última clase de este curso, pero vamos a invitar a ustedes a otros cursos después del proyecto final y el año nuevo. Tenemos más. Entonces, nos anima aquí la palabra de Dios a persistir en su palabra. Es una oportunidad de persistir en la palabra. Entonces, siempre estamos aquí. Y antes también, cualquier duda, pregunta o una cosa de que quisieran platicar, aquí estoy. Aquí estoy. Ya tienen ustedes mi número, datos de contacto. Siempre estoy aquí porque para mí es un gusto escuchar de ustedes. Si tienen algo de que quieren platicar o solamente quieren escribir para saludarme, siempre es un gusto y placer. Gracias. Okay. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Ok. Vamos a entonces terminar con las mismas palabras con las cuales empezamos el curso. Vienen de Isaías 6. Isaías 6 es el llamamiento de Isaías. Antes hablaba Demetrio sobre el llamamiento de Jeremías. Aquí tenemos el llamamiento de Isaías. Fue llevado Isaías al cielo en la presencia del Señor Todopoderoso. ¿Y qué dijo? Inmediatamente Isaías confesó su pecado. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después el Señor asegura a Isaías de su perdón en una manera muy visual, con un carbón encendido tomado del altar, con tenazas, tocando con él sobre la boca de Isaías. Dijo el Señor a él: he aquí que éste tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En este curso hemos visto que nosotros confesamos nuestros pecados con Isaías, ¿verdad? Pecados de palabra, de acción y de pensamiento también. Pero nuestro gozo es escuchar que como Isaías, Dios nos ha quitado nuestra culpa y nos ha limpiado de nuestro pecado, no con un carbón del altar del cielo, sino por el sacrificio de Jesucristo y lo que Él hizo, su vida perfecta, su vida inocente, su resurrección. Y después tenemos las palabras aquí en la pantalla, las palabras de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después de ver el gran perdón de Dios, el regalo de culpa quitada, ¿cómo iba a responder Isaías al llamamiento del Señor? ¿Cómo no iba a decir: heme aquí, envíame a mí? Mi oración es que nosotros juntos hemos visto nuestro perdón en Cristo Jesús. A pesar de nuestros pecados, Dios es misericordioso y nos ha perdonado. Él llama a cada uno de nosotros como sus sacerdotes, como hemos estudiado, a través de su palabra. Y nos llama a ser sus testigos en este mundo. En que hay muchas personas que no tienen fe, que no tienen la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
después de ver la gran misericordia de Dios, su perdón en Cristo Jesús, espero que nosotros también vamos a estar respondiendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese es el primer curso, como dije a ustedes. Estamos aquí para capacitar, pero ustedes ya tienen la palabra de Dios en sus manos. Tienen las oportunidades en las casas, en las comunidades, en sus trabajos, en todas partes, en los pueblos, en las ciudades. Nosotros podemos compartir el sencillo mensaje con otras personas de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ha sido para mí un gran gusto estar aquí en esta clase. He aprendido mucho de ustedes. Cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, siempre nos edifica la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a concluir ahora con la bendición que viene de Números 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, pastor. Que descansen todos mis compañeros y nos vemos pronto. Así es, Javier. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y a usted, pastor. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Saludos, hermano. Gracias por todo. Gracias, Carlos, igualmente. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, Susunaga, igualmente. Un gran placer en el nombre de Jesucristo. Gracias, igualmente, sí. Entonces, que Dios les bendiga, que descansen y estamos en comunicación. Igualmente, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, Isaac, Berta, Jaime, Marco Antonio, buenas noches, Demetrio, María, Julia, Javier, Susunaga, a todos ustedes ha sido un placer. Que Dios les bendiga mucho.